¿Qué pasaría si un gesto de admiración te costara el trabajo pero te cambiara la vida para siempre? Miguel jamás imaginó que regalar 2 Big Macs a Carlos Slim lo convertiría de cajero despedido en estrella nacional. Esta historia real te dejará sin palabras. Para más historias emocionantes y contenido exclusivo que tocará tu alma, no te lo pierdas, suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nueva aventura. Da un like si te gustó la historia y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta qué te pareció, desde donde nos estás viendo y comparte tus emociones. Era una tarde común en el McDonald's del Centro Comercial Santa Fe, en Ciudad de México. Miguel Hernández, 23 años, completaba su tercer mes como cajero en el restaurante. Delgado, cabello oscuro y siempre con una sonrisa en el rostro, Miguel tenía el sueño de juntar dinero para pagar la carrera de música en la UNAM. Su rutina era siempre la misma: llegaba a las 2 de la tarde, se ponía el uniforme y tomaba su puesto en la caja 3, donde atendía a los clientes con cortesía y eficiencia que había aprendido desde niño en su hogar de la colonia Roma. Aquel jueves, el movimiento estaba tranquilo, hasta que una comitiva llamó la atención de todos. Rodeado por guardaespaldas y algunas personas con apariencia de asesores, Carlos Slim Elú entró al establecimiento. Miguel no pudo disimular la sorpresa. Criado en el DF, había crecido admirando al magnate mexicano que tanto había hecho por el país, desde sus proyectos de telecomunicaciones hasta sus iniciativas filantrópicas. La gerente María rápidamente orientó a los empleados a mantener la postura profesional. Trátenlo como cualquier cliente, sin alboroto, dijo ella, caminando discretamente hacia la caja donde probablemente sería atendido don Carlos, pero fue en la caja 3, la de Miguel, donde el empresario se detuvo. Buenas tardes. ¿Qué va a ordenar hoy?, dijo Miguel, intentando contener el nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente mientras digitaba el pedido. 2 Big Macs, una porción grande de papas fritas y un sundae de chocolate. Está caluroso hoy, ¿verdad?, comentó don Carlos con ese acento característico del norte mientras buscaba la cartera en los bolsillos. Por algunos segundos, el empresario parecía confundido, tomando el celular y verificando otros bolsillos de su traje elegante pero discreto. Debe haberla dejado en el coche, murmuró a uno de los asesores que inmediatamente se ofreció a buscarla. Fue en ese momento que Miguel tomó una decisión impulsiva. Por mi cuenta, don Carlos, dijo bajito, mirando a los lados y asegurándose de que María estuviera ocupada con otro cliente. Es un honor poder atenderlo. Mi papá era su admirador número 1. Don Carlos pareció sorprendido pero sonrió con simpatía. ¿Era?, preguntó con interés genuino. Falleció el año pasado. Siempre hablaba de cómo usted transformó México, de sus proyectos sociales, respondió Miguel, mientras finalizaba el pedido en el sistema, registrándolo como consumo propio de empleado. Un beneficio que tenía derecho solo una vez por semana y que ya había utilizado 2 días antes. El empresario agradeció con un apretón de manos firme, tomándose una selfie rápida con Miguel antes de dirigirse al área de espera. El joven cajero no se percató de que toda la escena había sido observada por Carlos, un colega que nunca escondió su envidia desde que Miguel fue elogiado como empleado del mes. El resto del turno transcurrió normalmente, pero Miguel no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Aquel pequeño gesto significaba mucho para él. Era una forma de homenajear a su padre, don Sebastián, quien había trabajado toda su vida como electricista y siempre admiró a los empresarios mexicanos que lograron trascender fronteras. Sin embargo, una cámara de seguridad había registrado todo y bastó que Carlos comentara con la gerente sobre la cortesía irregular para que el sistema de vigilancia fuera verificado a la mañana siguiente. Al llegar a su turno el viernes, Miguel fue llamado inmediatamente a la oficina de gerencia. Su corazón se aceleró cuando vio no solo a María, sino también al supervisor regional de McDonald's México. Las imágenes de la cámara no dejaban dudas. Había deliberadamente registrado el pedido de forma irregular, violando los protocolos establecidos por la corporación. La política de la empresa era clara en cuanto a desviaciones de procedimiento, especialmente involucrando gratuidades no autorizadas. Miguel, lamentablemente tendré que darte de baja del equipo, dijo María, con un tono que mezclaba decepción y formalidad. Conoces nuestras políticas. No importa si es un cliente común o una celebridad.
Miguel salió del McDonald's esa tarde cargando una pequeña caja con sus pertenencias personales y el peso de un sueño interrumpido. ¿Cómo pagaría la universidad ahora? ¿Qué le diría a su madre, que tanto se enorgullecía de ver al hijo trabajando mientras estudiaba en el pequeño departamento que compartía con su madre y hermana menor en la colonia Roma? Miguel pasó el fin de semana tratando de procesar lo que había ocurrido. Doña Carmen, su madre, intentaba consolar al hijo, diciendo que vendrían otras oportunidades. Pero Miguel sabía que empleos formales no eran fáciles de conseguir en la Ciudad de México, especialmente con un despido por causa justificada en su historial. La tarde del domingo, mientras veía un partido del América en el Canal 5 para distraerse, el celular de Miguel comenzó a vibrar incesantemente. Notificaciones de Instagram, WhatsApp y hasta llamadas de números desconocidos. Confundido, abrió el primer mensaje. Era de Pedro, su amigo de la infancia. Hermano, estás viral en internet. Don Carlos posteó sobre ti. Miguel inmediatamente abrió Instagram y buscó el perfil oficial del empresario. Ahí estaba. Un video donde Carlos Slim contaba cómo un joven cajero había sido despedido por ofrecerle un almuerzo. Me enteré de que este muchacho, Miguel, perdió su trabajo por un gesto de cariño. Esto me conmovió profundamente. Me habló de su padre, admirador de los viejos tiempos que ya no está entre nosotros. Quiero encontrar a este joven. ¿Alguien sabe cómo contactarlo? El video ya tenía más de 1 millón de visualizaciones en solo 2 horas. Los comentarios se multiplicaban exponencialmente. Muchos criticando la cadena de comida rápida por la rigidez de sus políticas. Otros tratando de etiquetar el perfil de Miguel para que don Carlos lo encontrara. «Mamá, ven a ver esto», gritó Miguel, aún sin creer lo que veía en su teléfono. Doña Carmen se ajustó los lentes y vio el video, llevándose las manos al rostro en señal de asombro. «Dios santo, ¿qué es esto?», dijo ella, entre sorpresa y preocupación por la exposición repentina de su hijo en las redes sociales. El teléfono fijo del departamento sonó insistentemente. Era una reportera de Televisa, queriendo una entrevista exclusiva sobre la historia que ya circulaba por toda la red. Antes de que pudieran decidir qué hacer, el timbre del departamento sonó. Vecinos curiosos querían confirmar si la historia viral era verdadera y si efectivamente Miguel era el protagonista. En las redes sociales, el hashtag #Justicia para Miguel ya comenzaba a ganar tracción en Twitter, convirtiéndose en trending topic nacional. McDonald's México publicó una nota oficial en sus redes, explicando que seguía políticas rigurosas para garantizar la integridad del negocio y el cumplimiento de los protocolos corporativos. Pero la respuesta corporativa solo inflamó aún más los comentarios negativos de los usuarios. En el grupo familiar de WhatsApp, los primos y tíos de Miguel compartían capturas de pantalla de portales de noticias que ya repercutían el caso por todo el país. La historia del admirador despedido por cortesía al ídolo empresarial, decía un titular de El Universal. McDonald's en la mira tras despedir empleado que agasajó a Carlos Slim, destacaba Reforma. Miguel intentó responder algunos mensajes directos, pero eran tantos que se volvió imposible manejar el volumen. Su hermana Julia, de 16 años, más familiarizada con el universo digital y las redes sociales, sugirió que hiciera una sola publicación oficial agradeciendo el apoyo masivo y explicando brevemente su versión de la historia. «Tienes que ser sincero pero cuidadoso», le advirtió sabiamente. «No querrás parecer que estás atacando directamente a McDonald's. Eso puede dificultar conseguir otro empleo después». Siguiendo el consejo acertado de su hermana, Miguel publicó un texto simple confirmando que había sido despedido, pero sin entrar en detalles contundentes o conflictivos. Agradeció el apoyo masivo del público mexicano y, principalmente, el gesto inesperado de don Carlos al tratar de localizarlo públicamente. A la mañana siguiente, al despertar, Miguel descubrió que su publicación había sido compartida por influencers mexicanos reconocidos y hasta por algunas celebridades nacionales del entretenimiento. Su cuenta de Instagram, antes con poco más de 500 seguidores, principalmente amigos y familiares de la colonia, ahora superaba los 30,000 seguidores y seguía creciendo exponencialmente hora tras hora. El teléfono sonó nuevamente con insistencia. Esta vez, era una voz profesional que Miguel reconoció inmediatamente por su formalidad.
El asistente personal de Carlos Slim quería programar un encuentro privado con el joven que había causado tanta conmoción en las redes. La oficina principal de Grupo Carso, ubicada en Polanco, estaba en un imponente edificio corporativo moderno en la zona más exclusiva y prestigiosa de la ciudad. Miguel, vistiendo su mejor camisa blanca planchada, jeans oscuros y tenis que había limpiado meticulosamente la noche anterior, sudaba frío mientras esperaba nervioso en la elegante recepción de mármol. Su madre había insistido repetidamente en acompañarlo, preocupada por la importancia del encuentro, pero él prefirió ir solo. Ya se sentía suficientemente nervioso como para agregar la presión adicional de tener a su madre presente. Miguel Hernández llamó a una secretaria ejecutiva elegantemente vestida. «Puede pasar, lo están esperando en la sala de juntas». Al abrir la puerta de cristal de la amplia sala de juntas, Miguel se congeló por un instante, sintiendo que el tiempo se detenía. Sentado a la mesa de caoba, junto a su asistente personal y otros 2 ejecutivos de alto nivel, estaba Carlos Slim en persona, con su característico porte distinguido, traje sobrio y una sonrisa afable que irradiaba calidez humana. «Así que este es el muchacho que está dando de qué hablar. Pasa, siéntate con nosotros», dijo el empresario, levantándose cordialmente para saludarlo con un abrazo paternal que tomó completamente por sorpresa a Miguel. «¿Qué historia es esta, ¿Despedido por 2 hamburguesas y un gesto de cortesía?». Miguel se sentó cuidadosamente en la silla de cuero, aún sin saber exactamente cómo actuar en un ambiente tan sofisticado. La sala estaba decorada con reconocimientos internacionales, diplomas honoríficos y fotografías del empresario con diversas personalidades mundiales, presidentes, líderes empresariales y filántropos de renombre internacional. «Fue un impulso del corazón, don Carlos. Mi papá siempre. Llámame Carlos, por favor». «Deja ese, don, para las ocasiones formales», interrumpió el magnate con naturalidad, relajando inmediatamente el ambiente tenso. «Y sí, me hablaste de tu padre ese día en el restaurante. ¿Cómo se llamaba?». «Sebastián Hernández». «Pero todos le decían Chava», respondió Miguel, sintiendo un nudo familiar en la garganta al recordar a su padre fallecido. Trabajó toda su vida como electricista y siempre admiró a los empresarios mexicanos que lograron proyectar a México en el mundo. Por casi 1 hora completa, la conversación fluyó con naturalidad sorprendente. Miguel contó detalladamente cómo creció admirando el trabajo filantrópico de Slim, cómo su padre tocaba guitarra los domingos en las reuniones familiares y siempre hablaba con orgullo de la importancia de tener empresarios mexicanos que ayudaran al desarrollo del país. Don Carlos escuchó atentamente cada palabra, haciendo preguntas ocasionales con genuino interés y compartiendo también algunas historias personales sobre sus propios proyectos sociales, la Fundación Carlos Slim y la importancia fundamental de dar oportunidades reales a los jóvenes mexicanos talentosos. «¿Y qué hacías además de trabajar en McDonald's?», preguntó Carlos en determinado momento, inclinándose ligeramente hacia adelante para mostrar su interés. «Estoy cursando música en la UNAM, pero de tiempo parcial. Trabajaba para pagar las colegiaturas mensuales y ayudar con los gastos en casa», explicó Miguel con honestidad. Los ojos del empresario se iluminaron visiblemente. «¿Música? Interesante. ¿Y tocas algún instrumento?». «Guitarra clásica y un poco de piano. Nada profesional aún, pero es mi pasión desde niño», respondió Miguel, sintiendo que la conversación tomaba un rumbo inesperado. Carlos intercambió miradas significativas con su asistente personal, que parecía entender exactamente lo que el magnate estaba pensando en ese momento. «Muchacho, tal vez este gesto aparentemente simple en McDonald's haya sido el destino empujándote hacia un camino completamente diferente». Miguel frunció el ceño sin comprender completamente hacia dónde se dirigía la conversación. «Estamos finalizando los preparativos para un ambicioso programa de becas musicales en nuestras fundaciones educativas. Son 15 becas completas para jóvenes talentos mexicanos, comenzando dentro de 3 semanas. Necesitamos un coordinador asistente que entienda profundamente de música y no se asuste con el trabajo intenso». Miguel parpadeó varias veces consecutivas, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. «No es nada grandioso al principio, pero es una puerta de entrada sólida al mundo profesional.
El salario es considerablemente mejor que el de McDonald's, eso puedo garantizártelo, completó Carlos con una sonrisa cálida y paternal. Esa tarde memorable, Miguel salió de la imponente oficina corporativa con un contrato temporal para firmar tras revisión legal, el contacto directo del director del programa musical y una sensación abrumadora de que la vida a veces da vueltas completamente inesperadas. Al llegar a casa en el metro, su madre lo esperaba ansiosa en la sala, paseando nerviosamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara de sorpresa? Miguel sonrió ampliamente, aún tratando de procesar y creer todo lo ocurrido. Mamá, creo que voy a tener que pausar temporalmente la universidad. ¿Cómo? ¿Por qué?, preguntó doña Carmen, inmediatamente preocupada. Porque voy a trabajar directamente con Carlos Slim en un programa nacional de becas musicales. Las primeras semanas en el equipo del programa Armonía México fueron un torbellino educativo para Miguel. El aprendizaje era intenso y constante, desde despertar a las 6 de la mañana para revisar las solicitudes de becarios hasta quedarse hasta tarde organizando audiciones y coordinando con maestros de conservatorios. Sus manos, antes acostumbradas únicamente a embalar hamburguesas y operar cajas registradoras, ahora manejaban partituras, coordinaban horarios de ensayos y organizaban presentaciones para evaluadores. La primera audición masiva tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más prestigioso del país. Mientras ayudaba a organizar los espacios para los jóvenes aspirantes, Miguel no podía dejar de pensar en la ironía de estar ahí. Todo por haber regalado 2 hamburguesas a su ídolo empresarial. ¿Estás en las nubes, muchacho?, preguntó maestro Roberto, el coordinador veterano que había asumido informalmente el papel de mentor de Miguel. Revisa esa lista de participantes, faltan algunos datos. En las oficinas administrativas del programa, Miguel se encontró con Carlos Slim revisando personalmente los expedientes de los becarios preseleccionados. El empresario lo saludó con naturalidad, como si fueran viejos conocidos. ¿Cómo te está yendo, Miguel? ¿Te estás adaptando bien al ritmo? Sí, señor. Digo, Carlos. Estoy aprendiendo muchísimo cada día. Excelente. ¿Y esa guitarra? ¿La trajiste como te pedí? Miguel asintió. Desde que Carlos descubriera que tocaba, había sugerido que siempre trajera su instrumento para los ensayos y audiciones. Nunca se sabe cuándo va a hacer falta, decía el empresario, sin explicar exactamente el propósito. Las horas siguientes fueron de actividad frenética. Últimos ajustes en los criterios de evaluación, coordinación con los maestros jurado, organización de los espacios para cada especialidad musical. Miguel absorbía cada detalle, cada procedimiento, maravillado con la complejidad que existía detrás de un programa aparentemente simple. Cuando comenzaron las audiciones y los jóvenes talentos empezaron a presentarse, Miguel fue designado para auxiliar en la logística, garantizando que todo estuviera funcionando perfectamente. Partituras organizadas por categoría, instrumentos afinados, cronómetros para medir los tiempos de presentación. La primera jornada de audiciones comenzó puntualmente a las 9 de la mañana, con una sucesión impresionante de jóvenes mexicanos demostrando sus talentos. Miguel observaba fascinado desde los laterales, sintiendo la energía y la pasión de cada participante, recordando sus propios sueños musicales. En la mitad de la jornada, durante una pausa para almuerzo, ocurrió algo completamente inesperado. Quiero compartir algo con ustedes, dijo Carlos Slim, dirigiéndose a los jóvenes participantes reunidos en el auditorio principal. Hace algunas semanas conocí a un joven llamado Miguel que perdió su trabajo por un gesto de generosidad. El corazón de Miguel se aceleró al escuchar su nombre resonando en el majestuoso recinto. Las luces se atenuaron y un reflector se encendió sobre Carlos, que continuó relatando la historia ante el público de aspirantes a becarios. Este muchacho perdió su empleo por un acto de admiración y respeto. ¿Y saben qué descubrí después? Que también es músico, estudiante, trabajador incansable. Miguel sintió todas las miradas de los participantes, coordinadores y maestros volverse hacia él. Miguel, trae tu guitarra aquí, pidió Carlos para completo asombro del joven. Tembloroso, Miguel tomó su instrumento y caminó hacia el escenario, recibido por aplausos curiosos del público presente. Tu padre,
¿Qué música le gustaba más?, preguntó Carlos, ahora con el brazo alrededor de los hombros de Miguel, frente a cientos de jóvenes talentosos. Siempre cantaba, cielito lindo, en las reuniones familiares, respondió Miguel, apenas consiguiendo sostener la guitarra de puro nervioso. Entonces vamos. Tú comienzas con la introducción y yo te acompaño. Bajo las luces del teatro, Miguel respiró profundamente y comenzó a tocar los primeros acordes de la canción tradicional mexicana que tantas veces había escuchado en casa. Su mano tembló en las primeras notas, pero pronto encontró el ritmo familiar. Cuando Carlos comenzó a cantar con su voz grave y cálida, una onda de emoción se apoderó del auditorio. En las primeras filas, algunos participantes grababan el momento con sus celulares, inmortalizando lo que se convertiría en uno de los videos más compartidos de ese programa. Al final de la canción, los aplausos fueron ensordecedores. Carlos abrazó a Miguel, que luchaba por contener las lágrimas de emoción. Tu padre está viendo esto desde donde esté, susurró el empresario antes de que Miguel regresara entre bastidores, aún aturdido por la experiencia única. Esa noche marcó apenas el comienzo de una jornada profesional inesperada. El video de Miguel tocando con Carlos Slim se volvió viral instantáneamente en todas las plataformas. A la mañana siguiente de las audiciones en Bellas Artes, su celular no paraba de sonar, con llamadas de medios y mensajes de familiares y amigos. Su madre, doña Carmen, había visto todo a través de una transmisión en vivo que la fundación había hecho en sus redes sociales. «Mijo, tocaste con don Carlos en Bellas Artes», le decía emocionada por WhatsApp, enviando emojis de aplausos y corazones. «Tu papá estaría tan orgulloso». La rutina del programa se estableció rápidamente. Despertar temprano, coordinar con los nuevos becarios, organizar masterclasses, supervisar ensayos. Pero para Miguel ya no era solo un trabajo administrativo. A cada semana, Carlos lo invitaba a participar en las presentaciones especiales del programa, tocando melodías tradicionales mexicanas. En Guadalajara, durante el segundo evento del programa, el empresario sorprendió a todos al presentar a Miguel como un talento que casi se perdió sirviendo hamburguesas. La audiencia de empresarios y benefactores rió mientras Carlos añadía, «Pero no tengo nada contra McDonald's, ¿eh? Solo creo que cada uno tiene su destino, y el de este muchacho es la música». Esa misma noche, después de la presentación, Miguel recibió un mensaje directo en Instagram. Era de María, la exgerente del McDonald's de Santa Fe. «Miguel, te vi en las noticias con don Carlos. Quería decirte que lamento mucho cómo pasaron las cosas. Tuve que seguir el protocolo, pero siempre pensé que eras un excelente empleado. Me alegra que hayas encontrado tu camino. Éxito». Miguel reflexionó algunos minutos antes de responder. No había resentimientos de ningún tipo. De cierta forma, aquella decisión corporativa había sido lo mejor que podría haber pasado. «Gracias, María. Todo pasa por algo. Te deseo lo mejor a ti y al equipo». Mientras el programa avanzaba por diferentes estados de la República, Miguel continuaba sus funciones coordinativas, pero ahora también participaba regularmente de los eventos especiales. El director del programa, percibiendo su talento natural y dedicación, comenzó a darle más responsabilidades pedagógicas. En una tarde libre en Monterrey, mientras todos descansaban en el hotel, Carlos invitó a Miguel para una conversación privada en el restaurante. «Quiero proponerte algo», dijo el empresario después de ordenar. «La respuesta de la gente a tu participación en los eventos ha sido increíble. ¿Qué piensas de expandir tu papel? Tal vez presentar 1 o 2 segmentos musicales educativos». Miguel casi se atragantó con el agua que bebía. «¿En serio? Pero yo soy solo un coordinador asistente. Que toca muy bien y tiene una historia que conecta con la gente», completó Carlos. «Mira, no te estoy ofreciendo ser artista profesional, Río, pero creo que podemos transformar tu participación en algo especial en el programa». La propuesta incluía un segmento educativo breve en cada evento, con Miguel explicando conceptos básicos de música tradicional mexicana mientras tocaba ejemplos prácticos. Además, el empresario sugirió que Miguel compartiera su historia personal con el público, hablando sobre la importancia de la perseverancia y las oportunidades inesperadas. «Y hay algo más», continuó Carlos mientras el mesero servía los platillos.
Después de que termine este ciclo del programa, quiero ayudarte a regresar a la universidad. La educación es fundamental, pero la experiencia práctica también lo es. Miguel se quedó sin palabras. En menos de 2 meses, su vida había cambiado completamente. De cajero despedido a coordinador de un programa nacional de becas musicales, con la promesa de apoyo para continuar sus estudios. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí?, preguntó finalmente. Carlos se puso serio por un momento, contemplando la pregunta. ¿Sabes? Cuando era joven, aprendí que las oportunidades llegan de formas inesperadas. Algunas personas entran en nuestra vida por casualidad y terminan dejando una marca importante. Algo me dice que tienes talento y mereces una oportunidad real. Además, añadió con una sonrisa, tu historia con tu padre me recordó mucho mi propia relación con el mío. Creo que es una forma de honrar esas memorias y al mismo tiempo impulsar el talento joven mexicano. Esa noche, antes de dormir, Miguel llamó a su madre para contarle las novedades. Doña Carmen lloró al teléfono. Mijo, parece que tu papá sigue cuidándote, incluso desde el cielo. Mientras contemplaba el paisaje urbano de Monterrey desde la ventana del hotel, Miguel pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente por un simple gesto de admiración. Lo que parecía ser el final de un sueño se había transformado en el comienzo de algo mucho más grande e importante. 2 meses después del inicio del programa, la agenda incluía un evento especial en Ciudad de México, en el Auditorio Nacional. Sería la primera vez que Miguel se presentaría en su ciudad natal, frente a amigos y familiares que lo conocían desde antes de toda esta historia extraordinaria. La expectativa crecía a medida que se acercaba la fecha. No era solo otro evento del programa de becas, era el regreso triunfal a casa, frente a personas que lo habían visto crecer en la colonia Roma. En la víspera de la presentación, durante el desayuno con el equipo coordinador, Carlos hizo un anuncio que tomó por sorpresa a todos. Cambio en el programa de hoy, equipo, dijo el empresario, observando la reacción de todos. Antes de los ensayos, vamos a hacer una visita especial. Miguel, quiero visitar el McDonald's donde trabajabas. La taza de café casi se resbaló de las manos del joven coordinador. ¿En serio? ¿Por qué? Carlos sonrió con esa expresión que Miguel ya había aprendido a reconocer cuando tenía planes especiales. Primero, porque tengo ganas de una Big Mac. Segundo, porque toda buena historia merece cerrar un círculo completo. ¿No crees? La idea generó revuelo entre el equipo de comunicación. El asistente de prensa de Carlos inmediatamente comenzó a hacer llamadas para garantizar que la visita fuera organizada sin tumultos, mientras la coordinadora de medios veía allí una excelente oportunidad para contenido digital. Miguel, sin embargo, tenía sentimientos encontrados. Regresar al lugar donde había sido despedido, ahora en una posición completamente diferente, parecía surrealista. Parte de él sentía orgullo, otra parte, cierta aprensión por el reencuentro. No te preocupes, lo tranquilizó Carlos, percibiendo su incomodidad. No es para incomodar a nadie. Es solo para celebrar cómo cambiaron las cosas. Alrededor de las 11 de la mañana, 2 camionetas negras se estacionaron discretamente en la entrada de servicio del McDonald's del Centro Comercial Santa Fe. La gerencia había sido avisada con anticipación y un pequeño comité de recepción aguardaba en la entrada principal. Miguel reconoció inmediatamente a María, la gerente que lo había despedido, junto con el supervisor regional y otros empleados. Algunos eran sus excompañeros de trabajo, otros habían sido contratados después de su salida. Todos parecían nerviosos y emocionados al mismo tiempo. Bienvenido, don Carlos, saludó el supervisor regional, extendiendo la mano cordialmente. Es un honor recibirlo en nuestra sucursal. El empresario agradeció educadamente, pero inmediatamente dirigió la atención hacia Miguel, colocando el brazo paternal sobre sus hombros. Este muchacho aquí ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Se está convirtiendo en una de las promesas del programa de becas musicales. María se acercó, visiblemente conmovida por la situación. Miguel, qué gusto verte. Te ves muy bien. Miguel asintió, intentando mantener la compostura. Gracias, María. ¿Cómo van las cosas por aquí? Antes de que ella pudiera responder,
Carlos intervino diplomáticamente. ¿Vamos adentro? Estoy curioso por conocer el lugar exacto donde comenzó esta historia. El grupo siguió hacia el interior del restaurante, donde algunos clientes ya notaban la presencia inusual. Celulares comenzaron a aparecer, registrando la escena inesperada de ver al empresario más rico de México en un McDonald's común y corriente. Carlos hizo cuestión de ser atendido en la misma caja donde Miguel trabajaba. Una joven empleada, temblando de emoción, intentaba mantener el profesionalismo mientras registraba el pedido del magnate. ¿Y tú qué vas a querer, Miguel?, preguntó Carlos con naturalidad. Creo que una Big Mac también, respondió él, entrando en el ambiente relajado que el empresario intentaba establecer. Son 2 Big Macs, 2 papas grandes y 2 sundaes de chocolate, finalizó Carlos. Entonces, con una sonrisa pícara, añadió, y esta vez yo insisto en pagar. La pequeña multitud de empleados y clientes que se había formado alrededor rió con la referencia directa al incidente que había cambiado la vida de Miguel. Hasta María no pudo contener una sonrisa genuina ante el comentario. Mientras esperaban el pedido, Carlos fue abordado por admiradores para fotos y autógrafos, siempre incluyendo a Miguel en las interacciones. Este es el muchacho que van a ver coordinando nuestro programa de becas, decía a cada nueva persona que se acercaba. Sentados en una mesa más reservada, Carlos, Miguel y algunos miembros del equipo del programa finalmente pudieron disfrutar del almuerzo. El supervisor regional de McDonald's apareció con una propuesta inesperada. Don Carlos, Miguel, nos gustaría ofrecer patrocinio para algunos eventos de su programa de becas. Sería una forma de celebrar esta historia que, de cierta manera, también forma parte de nuestra empresa ahora. Carlos miró a Miguel, permitiendo que él respondiera primero. Me parece una excelente idea, dijo el joven coordinador, especialmente si podemos invitar a algunos de mis excompañeros a los eventos. María pareció confundida. Incluido Carlos, el compañero que me delató, explicó Miguel sin resentimiento en la voz. Si no fuera por él, yo todavía estaría aquí sirviendo hamburguesas en lugar de coordinando un programa nacional de becas. Al salir del restaurante, una pequeña multitud ya se había formado en la plaza comercial. Carlos, siempre carismático, saludó a todos antes de dirigirse a la camioneta. Ya en el vehículo, el empresario preguntó a Miguel, ¿cómo te sentiste regresando ahí? Miguel reflexionó por un momento. Fue extraño pero liberador. Sabes, durante semanas después del despido, pensaba que aquello había sido el fin del mundo. Ahora veo que fue apenas el comienzo de algo completamente diferente. Carlos sonrió satisfecho. Así es exactamente. La vida tiene esas vueltas inesperadas. A veces un no es solo un desvío hacia un sí mucho más grande. Mientras la camioneta se dirigía hacia el Auditorio Nacional para los ensayos finales, Miguel observó por la ventana el centro comercial que quedaba atrás. Aquel capítulo de su vida estaba definitivamente cerrado, pero había dejado lecciones valiosas que llevaría para siempre. La noche cayó sobre Ciudad de México, trayendo consigo la expectativa del gran evento. El Auditorio Nacional había sido transformado para recibir más de 10,000 personas entre benefactores, autoridades educativas, padres de familia y jóvenes interesados en el programa de becas. En los camerinos, Miguel se preparaba con un nerviosismo diferente al habitual. No era solo otro evento del programa nacional. Era el regreso a casa, frente a personas que lo conocían desde antes de que toda esta historia comenzara. Su madre, doña Carmen, y su hermana Julia habían sido invitadas a presenciar desde la primera fila. Cuando llegaron, Miguel las abrazó largamente, emocionado. Mira nomás, dijo doña Carmen, arreglando la corbata de su hijo con ese gesto típico maternal. Pareces todo un profesional. Es que es un profesional, mamá, corrigió Julia, orgullosa de su hermano. Carlos apareció para saludarlas personalmente, causando una conmoción en doña Carmen, que no esperaba conocer al empresario que tanto admiraba a su difunto esposo. Señora Carmen, por fin nos conocemos, dijo el magnate, abrazándola como si fueran viejos amigos. Su hijo está haciendo un trabajo excepcional en nuestro programa. Gracias por todo lo que ha hecho por él, respondió ella, visiblemente emocionada. No me agradezca. El talento como el de Miguel no se enseña, solo se reconoce y se impulsa.
A medida que se acercaba la hora del evento, Miguel notó un movimiento inusual en los camerinos. Personas que normalmente no formaban parte del equipo circulaban con credenciales especiales y un área reservada cerca del escenario había sido preparada con sillas y mesas elegantes. ¿Qué está pasando?, preguntó al maestro Roberto. Sorpresa especial, respondió él con una sonrisa cómplice. Carlos lo organizó todo. Lo verás en el momento adecuado. Los minutos que precedieron al evento fueron de intenso frenesí organizativo. Miguel ayudaba en los últimos preparativos mientras intentaba controlar la ansiedad natural. Por una abertura en la cortina lateral, observó la multitud que ya llenaba completamente el recinto. Entre las miles de personas estarían amigos de la infancia, excompañeros de la universidad y hasta sus antiguos colegas de McDonald's. Puntualmente a las 8 de la noche, las luces se apagaron y el público explotó en aplausos. Una orquesta sinfónica juvenil inició la ceremonia con el himno nacional mexicano, mientras Carlos Slim aparecía en el escenario bajo efectos de iluminación profesional. El evento comenzó con energía total, presentando los logros del programa de becas y destacando las historias de éxito de varios beneficiarios. Después del quinto segmento, llegó el momento que ahora era tradicional en los eventos, la participación educativa de Miguel, pero esta vez, Carlos tenía algo completamente diferente planeado. Ciudad de México, dijo el empresario mientras las luces se atenuaban dramáticamente. Esta ciudad es especial para todos los mexicanos. Es aquí donde nacen los sueños y donde se forjan los destinos. Y fue aquí también donde conocí a un joven que cambió el rumbo de su vida por un gesto de admiración sincera. El público reaccionó con aplausos, muchos ya familiarizados con la historia a través de las redes sociales y medios de comunicación. Hoy quiero hacer algo diferente. Miguel es hijo de esta gran ciudad, como yo, y tiene gente muy especial en la audiencia que necesita ver esto de cerca. Carlos señaló hacia una zona preferencial frente al escenario, donde varios ex empleados de McDonald's, incluyendo a María y Carlos, estaban sentados. Pero había alguien más ahí, un señor de cabello canoso en silla de ruedas, acompañado por una mujer mayor. Don Antonio y Doña Rosa son los padrinos de Miguel, explicó Carlos al público. Fueron quienes lo cuidaron cuando era niño mientras su madre trabajaba. Don Antonio siempre creyó en el talento musical de Miguel y le regaló su primera guitarra cuando cumplió 15 años. Las cámaras enfocaron a la pareja emocionada, que saludaba confirmando las palabras del empresario. Miguel, sorprendido hasta las lágrimas, no podía creer que Carlos hubiera localizado y traído a sus padrinos, personas fundamentales en su formación. Miguel, ven acá, llamó Carlos. Al subir al escenario, Miguel fue recibido por aplausos ensordecedores de pie. El empresario le pasó una guitarra especial, pero luego hizo una señal a la orquesta que no estaba en el programa ensayado. Hoy no vas solo a tocar conmigo, dijo Carlos. Vas a presentar tu primer tema original para todo México. Los ojos de Miguel se agrandaron. ¿Mi tema original? ¿En serio? Esta es tu ciudad, tu gente. Muéstrales lo que sabes hacer de corazón. Por un momento, Miguel se sintió paralizado. Miles de miradas fijas en él, expectantes. En las primeras filas, vio a su equipo de excompañeros de McDonald's. En el área VIP, su madre y hermana observaban con mezcla de nervios y orgullo. Sus padrinos sonreían desde sus asientos preferenciales. Fue entonces cuando una calma inexplicable lo envolvió completamente. Ajustó el micrófono y comenzó a tocar los primeros acordes de Nuevos Caminos, una composición propia que había estado trabajando en secreto durante las últimas semanas. Su voz, inicialmente tímida, ganó fuerza y seguridad a medida que la canción avanzaba. La letra hablaba sobre puertas que se cierran, ventanas que se abren, y cómo la vida a veces necesita de un tropiezo para seguir en la dirección correcta. Cuando llegó al coro, algo mágico sucedió. La orquesta se sumó espontáneamente, creando un arreglo improvisado pero perfecto. Al finalizar la canción, la explosión de aplausos fue ensordecedora y prolongada. Miguel, con lágrimas corriendo por las mejillas, hizo una reverencia profunda al público. Y esto es solo el comienzo, dijo Carlos regresando al centro del escenario. Tengo un anuncio importante que hacer. El empresario hizo una señal y una pantalla gigante se desplegó en el fondo del escenario.
Programa Nacional de Talentos Musicales Carlos Slim 2025 se leía en letras doradas. El logo del programa estaba al lado de un nombre nuevo, Coordinación Artística, Miguel Hernández. A partir del próximo trimestre, este joven talento será el coordinador artístico nacional de nuestro programa, anunció Carlos. Y estaremos produciendo su primer álbum de música tradicional mexicana contemporánea. El público vibró con la noticia. Miguel, atónito, apenas conseguía procesar lo que estaba ocurriendo. De cajero despedido a coordinador artístico nacional en menos de 6 meses, la vida realmente tenía planes absolutamente imprevisibles. Gracias, susurró Miguel a Carlos, sin conseguir elaborar más que eso por la emoción. Agradécete a ti mismo, respondió el empresario. Tu talento y tu historia genuina hicieron todo esto posible. Yo solo di un pequeño empujón. El resto del evento transcurrió como un sueño. Miguel participó en más segmentos musicales de lo habitual, ahora con una confianza renovada y una perspectiva completamente nueva de su futuro. Cuando las últimas notas sonaron y los fuegos artificiales iluminaron el cielo de la capital, él sabía que esa noche marcaba no solo un regreso triunfal a casa, sino el verdadero inicio de su carrera profesional. 6 meses después de esa noche memorable en el Auditorio Nacional, Miguel estaba en los estudios de grabación más prestigiosos de Ciudad de México, dando los toques finales a su álbum debut. Carlos había cumplido su promesa, no solo de incluirlo en la coordinación del programa, sino también de producir personalmente su primer trabajo discográfico. Las 10 canciones que componían el álbum Caminos Inesperados contaban de diferentes formas la jornada personal de Miguel. La canción titular narraba su trayectoria desde McDonald's hasta los escenarios, sin mencionar nombres específicos pero con referencias que los seguidores de su historia fácilmente identificarían. Creo que está listo, dijo el ingeniero de sonido después de la última mezcla de la 10ª canción. ¿Qué opinas, Miguel? Sentado al lado de Carlos, que supervisaba personalmente cada detalle del proyecto, Miguel escuchó atentamente la versión final. Era surreal escuchar su propia voz, sus arreglos, sus composiciones en calidad de estudio profesional. Es mejor de lo que imaginé, respondió genuinamente emocionado. Carlos sonrió, satisfecho con el resultado. Has crecido muchísimo como músico en estos meses. ¿Recuerdas esa primera presentación en Bellas Artes? Apenas podía sostener la guitarra de puro nervioso. Ambos rieron del recuerdo. Parecía que había pasado una eternidad desde aquellos primeros días del programa, aunque fueran apenas algunos meses de intensa transformación personal y profesional. Al salir del estudio, una pequeña multitud de fans esperaba por ellos en la entrada. Para sorpresa de Miguel, muchos llevaban carteles no solo para Carlos, sino también con su nombre. Miguel, amamos tus canciones en YouTube, gritó una adolescente, refiriéndose a los videos que había comenzado a subir en los últimos meses, muchos de los cuales ya superaban el 1.000.000 de reproducciones. Después de atender a los admiradores con fotos y autógrafos, se dirigieron a un restaurante cercano, donde el equipo de gestión de la Fundación Carlos Slim los esperaba para discutir los próximos pasos estratégicos. El lanzamiento del álbum estaba programado para el mes siguiente, con una estrategia de marketing digital ya diseñada y entrevistas programadas en las principales estaciones de radio y programas de televisión del país. También tenemos una propuesta interesante, comentó el director de comunicaciones consultando su tablet. McDonald's México quiere patrocinar parte de tu gira de lanzamiento. Miguel casi se atragantó con el agua que bebía. ¿McDonald's? ¿En serio? El marketing es fascinante, comentó Carlos, divirtiéndose con la ironía de la situación. Se dieron cuenta de que tu historia se convirtió en un caso de éxito. Y nada mejor que asociarse al éxito, aunque inicialmente haya sido lo contrario. La propuesta involucraba conciertos en 12 ciudades principales, con toda la estructura financiada por la cadena de comida rápida, además de una campaña en redes sociales contando la historia de Miguel de forma positiva, enfocándose en la superación y la realización de sueños contra todas las probabilidades. Y tienen una condición específica, añadió el director. Quieren que hagas una visita especial a la sucursal donde todo comenzó, para un evento de reconciliación y lanzamiento oficial del álbum.
Miguel permaneció en silencio por algunos instantes, reflexionando sobre cómo la vida daba vueltas completamente inesperadas. Hace menos de un año, salía de ese mismo McDonald's cargando una caja con sus pertenencias, despedido y sin perspectivas claras. Ahora retornaría como artista contratado, con su propio trabajo discográfico siendo lanzado nacionalmente. ¿Qué opinas?, preguntó Carlos, respetando su momento de reflexión personal. Creo que es perfecto, respondió Miguel finalmente. Cierra un ciclo completo y abre otro al mismo tiempo. La semana siguiente, de vuelta en Ciudad de México para visitar a la familia antes de la maratona de lanzamiento, Miguel decidió hacer una visita sorpresa a la Universidad Nacional Autónoma de México. Había pausado temporalmente la matrícula del curso de música debido a la agenda intensa de coordinación del programa y grabaciones, pero nunca olvidó la promesa que se había hecho de concluir su formación académica. En la coordinación del programa de música, fue recibido con entusiasmo por los profesores que habían seguido su trayectoria a través de los medios de comunicación. Después de una larga conversación sobre posibilidades de conciliar la carrera emergente con los estudios universitarios, Miguel salió con un plan de retorno adaptado a sus nuevas circunstancias profesionales, cursaría menos materias por semestre, con algunos créditos siendo realizados a distancia. La teoría musical y la práctica profesional pueden y deben caminar juntas, le había dicho la coordinadora del programa. Tu experiencia en los escenarios solo va a enriquecer tu formación académica, y viceversa. Al regresar a casa, encontró a su madre preparando una comida especial. Doña Carmen, que antes se preocupaba constantemente por el futuro incierto de su hijo, ahora exhibía orgullosamente recortes de periódicos y reportajes sobre él en una carpeta cuidadosamente organizada. Tengo una sorpresa para ti, dijo Miguel, mostrándole los documentos de la universidad. Voy a volver a estudiar el próximo semestre. Doña Carmen lo abrazó, visiblemente emocionada. Tu papá siempre decía que tenías que terminar los estudios, ¿recuerdas? Estaría tan orgulloso de verte ahora. Él está viendo todo esto, mamá, respondió Miguel, con la convicción de quien sentía esa presencia espiritual en cada nueva conquista. Esa noche, sentado en el pequeño balcón del departamento donde había crecido, Miguel tocaba su guitarra componiendo una nueva melodía, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de los últimos meses. De un simple gesto de admiración hacia un ídolo empresarial, su vida se había transformado completamente. El celular vibró con una notificación. Era un mensaje de McDonald's México confirmando los detalles del evento de lanzamiento del álbum. Adjunta había una imagen del arte promocional, Miguel y Carlos Slim juntos, con guitarras y logos corporativos, con la frase de un gesto al éxito, la historia que inspiró a México. Miguel sonrió ampliamente. El viaje apenas estaba comenzando. El centro comercial Santa Fe estaba más concurrido que lo normal esa tarde de sábado. En la plaza de alimentos, un pequeño escenario había sido montado, decorado con banners promocionales de McDonald's y carteles del álbum debut de Miguel. Cientos de personas se aglomeraban para conseguir un buen lugar, mientras personal de seguridad intentaba mantener el orden. En el área reservada del McDonald's, temporalmente transformada en camerino, Miguel afinaba la guitarra mientras observaba el movimiento a través de una abertura en la división temporal. Su madre, hermana y algunos amigos cercanos lo acompañaban, todos aún tratando de acostumbrarse a esta nueva realidad mediática. ¿Nervioso?, preguntó Julia, notando que el hermano afinaba la misma cuerda por tercera vez consecutiva. Un poco, admitió Miguel. Es diferente a coordinar los eventos del programa. Aquí es demasiado personal. El lugar donde todo había comenzado ahora sería el escenario de su lanzamiento oficial como artista. La ironía no escapaba a nadie presente. María, la gerente que lo había despedido, entró al espacio reservado con un uniforme especial de McDonald's, una camisa personalizada con el logo de la cadena y el nombre de Miguel bordado. Un regalo del equipo, dijo entregando la prenda. Pensamos que sería simbólico. Miguel agradeció con un abrazo sincero. El tiempo había disipado cualquier resentimiento, reemplazándolo por una comprensión madura de que aquel despido había sido simplemente un desvío necesario en su trayectoria de vida. Del otro lado, la presentadora del evento, una conocida locutora de radio local, ya animaba al público.
¿Quién aquí conoce la historia de Miguel?, preguntaba, recibiendo gritos entusiasmados en respuesta. Carlos Slim, que había insistido en estar presente aunque no fuera originalmente parte de la programación, observaba todo con satisfacción personal. En los últimos meses se había convertido no solo en un mentor musical para Miguel, sino en un amigo y consejero de vida. «Es la hora», avisó el coordinador del evento, abriendo la puerta del área reservada. Miguel respiró profundamente, tomó su guitarra y caminó hacia el escenario. El rugido de la multitud al verlo fue ensordecedor. Personas alzaban celulares, carteles hechos a mano, y algunos hasta vestían camisetas con frases relacionadas a su historia. De hamburguesas a hits, la música siempre encuentra su camino, se leía en algunas. «Buenas tardes, Ciudad de México», saludó ajustando el micrófono. Su voz, antes tímida en situaciones como esa, ahora sonaba confiante y natural. Meses de presentaciones en el programa con Carlos le habían dado desenvoltura escénica. «Parece que hay bastante gente aquí hoy solo para comer una Big Mac», bromeó. La audiencia rió, relajando el ambiente. ¿Quién iba a decir que estaría de vuelta aquí, en este mismo lugar, menos de un año después? Solo que ahora no estoy sirviendo comida rápida, estoy sirviendo música. Miguel inició entonces una versión acústica de Caminos Inesperados, la canción que daba título a su álbum. Los versos hablaban sobre puertas que se cierran, ventanas que se abren, y como la vida a veces necesita de un tropiezo para seguir en la dirección correcta. Mientras cantaba, Miguel observaba rostros en la multitud. Antiguos compañeros de trabajo, profesores de la universidad, amigos de la infancia y hasta Carlos, el colega que lo había delatado, ahora sonriendo y siguiendo la letra de la canción. Al finalizar la primera canción, hubo una pequeña pausa para que la presentadora anunciara oficialmente el lanzamiento del álbum, disponible a partir de ese momento en todas las plataformas digitales. Una fila ya se formaba en un espacio lateral, donde Miguel firmaría copias físicas para los fans después de la presentación. Antes de continuar, dijo Miguel, retomando la palabra, quiero llamar a alguien que fue fundamental en esta jornada increíble que se volvió mi vida. Carlos subió al escenario bajo aplausos entusiasmados, abrazando a Miguel paternalmente. Juntos interpretaron Cielito Lindo, la canción tradicional que había marcado su primera presentación en el programa y que ahora ganaba un significado especial, cerrando simbólicamente un ciclo completo de transformación personal. Después del breve concierto, llegó el momento de los autógrafos. Para sorpresa de Miguel, cientos de personas aguardaban en la fila, muchas con historias personales para compartir sobre cómo se habían inspirado en su trayectoria de superación. Yo también fui despedido recientemente, contó un joven de aproximadamente su edad. Tu historia me dio esperanza de que puede ser solo el comienzo de algo mucho mejor. Una señora mayor se acercó con un CD para firmar. Mi nieto me lo compró. Me dijo que cantas como los artistas de antes, con sentimiento real. Es raro ver eso hoy en día entre los jóvenes. Por más de 2 horas, Miguel dedicó tiempo personal a cada persona que se acercaba, escuchando historias, tomándose fotos y agradeciendo sinceramente el apoyo. Al final, agotado pero realizado, se reunió con la familia, Carlos y el equipo en un área reservada del centro comercial. Las primeras estadísticas de streaming acaban de llegar, informó el representante de la disquera, mostrando números en su tablet. Es impresionante para un lanzamiento debut. La historia detrás del artista, sin duda, amplificó el alcance considerablemente. Carlos sonrió, colocando la mano en el hombro de Miguel. No es solo la historia lo que está funcionando, es el talento genuino. Yo no apostaría por ti si no creyera en eso completamente. Esa noche, después de toda la actividad, Miguel regresó a casa con la familia. Sentado en la misma sala donde tantas veces había tocado guitarra soñando con un futuro en la música, ahora sostenía en las manos su propio álbum físico. En la contraportada, una dedicatoria especial, para mi papá, Chava, que me enseñó a amar la música. Y para todos los que me ayudaron en esta jornada, incluso los que no imaginaban estar ayudando. Su celular no paraba de recibir notificaciones de amigos y desconocidos comentando sobre las canciones, compartiendo el lanzamiento, etiquetándolo en publicaciones. El hashtag
Almohadilla DMC Donald al estrellato estaba entre los temas más comentados en redes sociales mexicanas. ¿En qué piensas?, preguntó doña Carmen, notando al hijo absorto en pensamientos mientras observaba la portada del álbum. En lo impredecible que es la vida, respondió. Hace un año, pensaba que mi mayor objetivo era ser empleado permanente en McDonald's para garantizar un salario mejor y continuar pagando la universidad. Ahora eres un artista, completó ella. Pero lo más importante es que sigues siendo el mismo Miguel. Fue eso lo que Carlos vio en ti ese día. Y es eso lo que la gente está viendo ahora. Miguel asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras maternas. Por más que su vida hubiera cambiado externamente de manera radical, sus valores y pasiones continuaban siendo los mismos. La música, que siempre fue su refugio emocional, ahora se había convertido en su camino profesional. Antes de dormir, recibió un último mensaje de Carlos Slim: felicitaciones por el gran día. Recuerda que esto es apenas el comienzo. El camino es largo, a veces difícil, pero siempre vale la pena cuando hacemos lo que realmente amamos. Descansa, mañana comenzamos a planear tu primera gira nacional. Miguel sonrió mirando el celular. De cajero despedido a artista en ascensión, su jornada apenas había comenzado. Y todo por 2 hamburguesas regaladas a un ídolo empresarial. A veces, los gestos más simples pueden cambiar completamente el curso de una vida entera. El Foro Sol en Ciudad de México estaba completamente lleno esa noche especial. Más de 65,000 personas aguardaban el inicio del concierto que marcaba el cierre de la primera gira nacional de Miguel Hernández. Ahora, un nombre establecido en la nueva generación de música tradicional mexicana contemporánea. En los camerinos, Miguel observaba la multitud a través de los monitores, aún maravillado con la dimensión que su carrera había alcanzado en apenas 1 año y medio. Su álbum completo, lanzado 6 meses después del EP, había alcanzado el disco de oro, con 3 canciones entre las más tocadas en las estaciones de radio del país. ¿Listo para el gran final?, preguntó su productor musical, ajustando el micrófono inalámbrico mientras la banda de apoyo ya se posicionaba estratégicamente en el escenario. Miguel asintió, sintiendo esa familiar mezcla de nerviosismo y emoción que precedía cada presentación importante. Incluso después de decenas de conciertos por toda la República Mexicana, la sensación nunca disminuía completamente, y él esperaba sinceramente que nunca disminuyera, pues era la señal de que aún se importaba profundamente con cada nota, cada palabra, cada momento compartido con el público. Tenemos una sorpresa muy especial para ti hoy, comentó el productor con una sonrisa enigmática, pero solo la descubrirás en el momento preciso. El concierto comenzó puntualmente a las 9 de la noche. Miguel entró al escenario bajo espectaculares efectos de luces y pirotecnia, vistiendo una guayabera elegante con bordados tradicionales mexicanos sobre jeans de diseñador. Su marca registrada incluía siempre una pequeña pin dorada con la forma de una hamburguesa, un recordatorio constante y orgulloso de donde había comenzado todo. «Buenas noches, México», gritó al micrófono, siendo respondido por una explosión ensordecedora de aplausos y gritos. ¿Quién iba a decir que estaríamos todos aquí esta noche, La vida realmente es una caja llena de sorpresas. Por casi 2 horas completas, Miguel condujo un espectáculo que mezclaba magistralmente sus propias composiciones con clásicos de la música tradicional mexicana que lo habían influenciado desde la infancia. La energía era absolutamente contagiante, con el público cantando al unísono, especialmente en los hits que habían dominado las listas de popularidad. Al llegar a la parte final del concierto, Miguel hizo una pausa para un momento más intimista y personal. Sentado en un banco de madera con apenas su guitarra acústica, compartió reflexiones profundas sobre su extraordinaria jornada. Mucha gente conoce mi historia por las noticias y las redes sociales. Aquel muchacho que fue despedido de McDonald's por regalar comida a Carlos Slim, comentó, provocando risas cómplices en la audiencia. Pero pocos saben lo que pasó después, detrás de las cámaras, más allá de los reflectores mediáticos. Miguel contó entonces cómo había logrado concluir exitosamente su carrera universitaria, aún con la agenda completamente ocupada de conciertos y grabaciones. Habló sobre el trabajo social que había iniciado recientemente, ofreciendo talleres gratuitos de guitarra para jóvenes de comunidades marginadas en diferentes estados del país.
Mencionó el estudio de grabación que había establecido en su colonia natal, donde nuevos talentos emergentes podían grabar demos sin costo alguno. Porque a veces todo lo que necesitamos en la vida es una oportunidad real, reflexionó con madurez. Alguien que crea genuinamente en nuestro potencial, incluso cuando el camino parece completamente bloqueado. Fue en ese momento preciso que las luces se alteraron dramáticamente y una silueta muy familiar surgió en el fondo del escenario. Carlos Swain caminaba en su dirección, cargando una guitarra acústica para la completa sorpresa de Miguel y la euforia absoluta de la audiencia. Esa era la sorpresa, susurró el productor en el comunicador de Miguel. Los dos se abrazaron calurosamente en el centro del escenario, bajo aplausos verdaderamente ensordecedores que duraron varios minutos. Vine a prestigiar el cierre de esta gira exitosa, dijo Carlos al micrófono. Pero no podía quedarme solo observando desde la audiencia, ¿verdad? Vamos a mostrarle a esta gente cómo se hace un dueto de verdad. Juntos interpretaron no solamente Cielito Lindo, que se había convertido en una tradición especial en sus presentaciones conjuntas, sino también Caminos Inesperados, ahora en una versión única donde Carlos cantaba versos especiales de la canción que había inspirado toda la trayectoria de Miguel. Al final de esa presentación colaborativa, Carlos hizo un gesto pidiendo silencio respetuoso a la multitud. Tengo un anuncio muy importante, dijo manteniendo un brazo paternal sobre los hombros de Miguel. El próximo año, realizaremos una gira especial juntos. Maestro y Aprendiz será el nombre, recorriendo 40 ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica. Y parte significativa de la recaudación será destinada a un proyecto que estamos creando juntos, el Instituto Nuevos Caminos, para apoyar integralmente a jóvenes talentos musicales sin condiciones económicas. La noticia fue recibida con absoluto entusiasmo por el público y con profunda emoción por Miguel, que no pudo contener las lágrimas de gratitud. Era mucho más de lo que jamás podría haber soñado cuando, en aquel día aparentemente común, decidió ofrecer hamburguesas gratuitas a su ídolo empresarial. Después de los agradecimientos finales y el cierre espectacular del concierto, Miguel y Carlos conversaban animadamente en el área VIP, rodeados por familiares y amigos cercanos. Doña Carmen, ahora completamente acostumbrada al ambiente artístico, conversaba como viejas amigas con la esposa de Carlos. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, comentó Carlos, observando la escena familiar. ¿Qué?, preguntó Miguel con curiosidad. Que todo comenzó con algo tan simple y espontáneo. Un gesto sincero de admiración y generosidad. A veces me pregunto cuántas historias como la tuya están ahí afuera, esperando apenas una pequeña oportunidad para florecer completamente. Miguel asintió pensativo. Por eso es tan importante este instituto que vamos a crear, para multiplicar oportunidades reales. Exactamente, concordó Carlos. Y hablando de eso, tengo noticias sobre aquel muchacho de Guadalajara que me presentaste, el que compone desde los 10 años. La disquera se interesó en sus composiciones. La conversación continuó animada con planes detallados para el futuro y reflexiones sobre el extraordinario camino recorrido. En determinado momento, Miguel se alejó brevemente para atender una llamada telefónica. Era María, la exgerente del McDonald's de Santa Fe. Solo llamé para felicitarte por el concierto increíble, dijo ella. Lo vi por la transmisión en vivo. Estamos todos muy orgullosos aquí. Gracias, María, respondió Miguel, genuinamente conmovido. Sabes que tengo mucho que agradecerles a ustedes también, ¿verdad? Si no fuera por aquel despido, la vida tiene esas vueltas, Miguel. A veces necesitamos perder algo para ganar muchísimo más. Al colgar, Miguel observó la multitud que aún se dispersaba lentamente del estadio. Pensó en su padre, que probablemente estaría radiante de orgullo si pudiera presenciar aquel momento histórico. Pensó en los jóvenes que, como él una vez, soñaban con una oportunidad en el competitivo mundo de la música. El camino había sido completamente inesperado, lleno de revueltas y sorpresas, pero cada paso, incluso los más dolorosos, habían sido absolutamente necesarios para llegar hasta ahí. De cajero despedido a artista consagrado nacionalmente, su historia continuaría inspirando a personas de todo México a creer que, a veces, lo que parece ser el final es apenas un nuevo comienzo. Y todo por 2 hamburguesas regaladas con el corazón.
Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.